Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida. Una breve reseña sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster CCNTR en investigación de operaciones. Programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario, sí, por más de 30 años en la Universidad Católica Andrés Bello y aproximadamente 8 años en la Universidad Bicentenaria de Aragua, tanto en psicología como en ingeniería. Vamos a ver lo que vamos a conocer como el núcleo temático número 1 de la materia. Ese núcleo temático número 1 lo vamos a ver en este video a través de, o mejor dicho, este video lo vamos a compartir en dos partes. Una primera parte que hablamos sobre la unidad temática número 1 que trata sobre la psicometría y de qué trata la psicometría. Previo a ello vamos a hablar del plan de evaluación del curso y de la bibliografía que recomendamos para el presente periodo. Y posteriormente en mitad de video vamos a ver la unidad temática 2 y lo que corresponde a la sumativa número 1. El plan de evaluación del curso, estamos en la semana 1, que recién comenzó el día de ayer jueves 10, y vamos a desarrollar dicha unidad a través de una evidencia que es una tarea, la sumativa número 1, en la cual vamos a corregir la evidencia del aprendizaje a través de lo que es un informe de investigación y que como instrumento de evaluación utilizamos la metodología de la rúbrica. Este trabajo vale un 50% de la nota. El jueves de la semana que viene, que si no me falla la memoria es 17, vamos a desarrollar nuestra actividad síncrona número 2 en este mismo horario y en ella vamos a explicar lo que es la sumativa 2, que es de tipo cuestionario, se corrige a través de un registro de observación y vale el 50% de la nota adicionalmente, con lo cual complementamos el 100% de nuestra nota del periodo. La bibliografía recomendada para esta núcleo temático 1 y 2 la tienen acá presente. Son libros que pueden conseguir o enlaces que pueden conseguir en las redes. Mi recomendación siempre utilicen libros o fuentes que tengan que ver con el área de la psicometría. No utilicen elementos genéricos como voy a especificar más adelante. Utilicen del área de psicometría. La unidad temática 1 trata específicamente de buscar analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Para ello, el núcleo temático número 1 incluye temas como la definición de lo que es la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto y la importancia y el campo de aplicación de la misma. Y está dividido en dos elementos muy relevantes que les va a tocar a ustedes desarrollar, que es la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Estos temas los vamos a desarrollar un poco acá y mucho más profundidad en su trabajo de sumativa número 1. Básicamente, cuando hablamos de psicometría, para aquellos que no conocen el término, hablamos de medición, pero en este caso específicamente de la medición psicológica, lo cual la hace muy compleja, porque vamos a medir el comportamiento humano. Y el comportamiento humano no es que es un cuadrado de 3 por 3 y entonces decimos que mide 3 centímetros de un lado y 3 centímetros del otro y tiene un área de 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. No, no podemos ser tan específicos en la matemática, pero sí utilizamos la estadística. Entonces tenemos que desenvolver nuestros conceptos estadísticos porque los vamos a utilizar sobre todo en la próxima clase. Y básicamente lo que buscamos con esa medición psicológica de ese comportamiento humano que queremos o constructo que queremos estudiar es aportar soluciones a un paciente para mejorar su calidad de vida o su estado mental. Eh, entonces, decimos que buscamos medir y usar resultados que otros han encontrado para medir un rasgo psicológico de una persona. Depresión, no sé, cualquier elemento, inteligencia, cualquier elemento de nuestro comportamiento humano que querramos medir en un momento determinado. Y finalmente, esto lo buscamos medir es para tratar de jerarquizar o determinar un grado de
existencia de ese rasgo psicológico que estamos estudiando y con ello buscamos ser más certeros en el tratamiento o el diagnóstico que le vamos a hacer a un paciente en un momento determinado. La psicometría, voy a utilizar algunos conceptos teóricos. Según Torres, es la rama de la psicología que desarrolla y estudia propiedades de las pruebas psicológicas o test. Estudia propiedades de algunas pruebas psicológicas que se conocen como test, que permiten medir la variable psicológica con una mayor precisión. Miden. Estas medidas dentro del campo originan dos ramas principales, que son los denominados métodos psicofísicos y la teoría de los test. Castillero, en el 2020, dice que la psicometría emplea el cálculo estadístico, aparece la estadística, y el análisis de resultados como complemento de ese desarrollo estadístico, con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado, aspecto psicológico, a través de un elemento de medición que se ha creado previamente. Entonces, vamos a emplear el cálculo estadístico del análisis de resultados para estudiar ese constructo que se ha determinado anteriormente. El objeto de la psicometría es medir entonces los aspectos psicológicos de una persona, esa conducta humana, asignándole un valor numérico o característica o suceso concreto que nos permita compararlo y contrastarlo con otras personas, con otros criterios, con otros resultados y que me permite entonces cuantificar y operativizar lo psíquico de tal forma de poder tratar de describir el funcionamiento de la mente de mi paciente. Entonces, esto no es cualquier cosa, esto es complejo y es la base de nuestra carrera como psicólogo. La importancia de la psicometría es que nos permite inferir acerca de capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee. Y eso lo vamos a hacer a través de la validez y la confiabilidad de lo que hagamos, de lo que investiguemos, de lo que midamos. Los beneficios de aplicar psicometría 1, bueno, permite la medición de aspectos psicológicos como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. Pero también nos permite más conocer la personalidad de un individuo y compararlo con un perfil deseado, lo cual es excelente en el campo laboral. Pero es que también en el campo laboral tenemos aspectos como la psicología clínica, la orientación educativa, la selección de personal, la psicología forense o la psicología de deporte, entre otros. ¿Quiere decir que la psicometría entra en todo esto? Sí. Tenemos campo de aplicación en todos los campos que se presenta la psicología. Con ello terminamos lo que es el núcleo temático número 1, que es básicamente describir qué es la psicología, un núcleo netamente teórico. A nivel práctico lo vamos a empezar a ver ahorita. Y vamos a entrar de lleno en lo que es la unidad temática número 2. Esta segunda parte del video va a hablar sobre los test psicológicos y describir la actividad sumativa número 1. Acá en los test psicológicos vamos a hablar de la competencia específica de estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Y para ello vamos a definir su estructura, clasificación, administración e interpretación y puntuaciones lineales y estandarizadas que los mismos utilizan. Entonces, los test psicológicos se convierten en una de las principales herramientas de nosotros los psicólogos cuando queremos medir el grado de precisión de cualquier conducta observable que tenga un individuo. Según Anastasia Urbina, es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Los test psicológicos, entonces, es un instrumento de evaluación cuantitativa de aspectos psicológicos. Graham y Lilly dicen que es una muestra estandarizada de conductas de lo que puede inferirse o predecirse de otras conductas importantes. Y la APA nos dice que es el procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada empleando un proceso estandarizado. Si lo entendieron a la primera, lo felicito. Vamos a desglosar esto. Procedimiento evaluativo. Ajá, de alguna forma medimos, hacemos una evaluación, una medición, por medio del cual una muestra de comportamiento, conducta observable, humana, de un dominio especificado es obtenida.
realizamos una evaluación de un comportamiento o de un constructo y luego lo evaluamos, lo punteamos, o sea, le asignamos una puntuación y lo comparamos con un proceso estandarizado. Eso lo vamos a entender un poquito más en un momento. Los test psicológicos se dividen en dos tipos de test, los llamados psicométricos y los test proyectivos. Y esto es importante porque más adelante en la tarea vamos a trabajar específicamente sobre los test psicométricos, no sobre los proyectivos. Los test psicométricos son estructurados, tienen una forma, sirven para ubicar a una persona. Su resultado final es una medida que se ajusta a normas cuantitativas. Miden características específicas, se basan en teoría factorial o elementos de la estadística. Puede haber respuestas correctas o incorrectas. La conducta es precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos mayores. En cambio, las proyectivas se ajustan, a normas cualitativas. Antes eran cuantitativas, ahora son cualitativas. Se refiere a la personalidad total. Generan variedad de respuestas subjetivas, utilizan métodos globales, buscan conocer a las personas por completo. El sujeto organiza sus respuestas y como organiza sus respuestas, las respuestas son libres y subjetivas, lo cual genera variabilidad porque no todos contestamos de la misma forma y por ello no hay respuestas incorrectas. Pero eso mismo genera ambigüedad. Podemos malinterpretar la respuesta de nuestro paciente. Y estas metodologías, a pesar de las características que estoy describiendo, son muy populares para la aplicación en infantes. Ahora, vamos a ver lo que yo espero, aspiro y deseo sea o iniciar, lo que espero sea el objetivo del aprendizaje de este periodo. Yo en este periodo quiero que conozcamos cómo estudiar un test psicológico. Yo les voy a decir algo. En mi disco duro, yo debo tener una base de datos de aproximadamente 1.500 test psicológicos. ¿Los conozco todos? No, conozco como una fracción, conozco como el 10%. O sea, de 1.500 conoceré 150. ¿Y con cuántos trabajo? No llego a 15. Esos son los que realmente utilizo. Casos especiales, busco especificidad, buscaré algo muy particular. Pero los más ordinarios son 15, con eso me es suficiente. Cada quien desarrolla su batería de test psicológicos que le interesan según lo que haya desarrollado como profesión. Pero básicamente, a mí lo que me interesa es mostrarles, enseñarles a trabajar un test psicológico. Que cuando ustedes tengan un test psicológico, ustedes sepan qué tienen que buscar, qué tienen que desarrollar. Y de eso se trata este periodo. En este periodo no vamos a aplicar a pacientes test psicológicos. Vamos a estudiar cómo están conformados los test psicológicos. Para psicometría 2, ustedes van a desarrollar test psicológicos y van a aplicar test psicológicos. Pero en psicometría 1, mi deber es enseñarles cómo trabajar un test psicológico. Ante 1.500 test psicológicos se entenderán que yo no les puedo enseñar cómo trabajar 1.500 test psicológicos, pero sí los voy a que ustedes en forma autodidacta estudien. En esta parte entonces lo que se pretende, como decía, es el aprendizaje de la utilización de cualquier test psicológico, cómo debo abordarlo y para ello tengo que conocer la estructura de un test psicológico. Lo primero que decir es que todo test psicológico debe tener un manual de aplicación, corrección o manual técnico, como lo quieran llamar, manual de la prueba, como dice la imagen que tienen allí. Es, el, es que todo test psicológico que se desarrolle tiene un porqué y tiene una forma de medir y tiene una confiabilidad y viabilidad de aplicación del mismo. Tiene una metodología, tiene unas preguntas, tiene una forma. Y todo eso alguien tiene que explicarnos. Y entonces de allí surgen lo que es el manual de la prueba, el manual técnico, el manual de aplicación o el manual de corrección. De tal forma de que nosotros entendamos qué es lo que está midiendo, por qué lo mide, cómo lo mide y qué resultados esperamos. Todo manual de prueba o test psicométrico va a tener una ficha técnica, una fundamentación teórica
que va a explicar el constructo desde el punto de vista que yo lo estoy viendo. Recuerden que nosotros estamos estudiando comportamiento humano, hay una cantidad de escuelas en psicología que ya ustedes han visto, y depende de la escuela psicológica que yo esté viendo el punto de vista, el constructo se explica de una forma u otra. Por lo tanto, es importante conocer cuál es el origen de esa teoría que genera ese test psicológico. La descripción de la prueba, la fundación, la fundamentación, quise decir, metodológica o estadística de la misma, y un tema muy importante, validez y confiabilidad, que aunque pertenece al núcleo temático 3 y 4, vamos a empezar a conocer en este núcleo temático 1 y 2. La ficha técnica está compuesta por el nombre de la prueba, quién la o quiénes la desarrollaron, los autores, cuál es el objetivo, qué mide. La adaptación, si existe. ¿Qué es la adaptación? Supongamos que Pedro Pérez en España, en la ciudad de Madrid, no conozco Madrid, pero voy a suponer, en la escuela Rey Juan Carlos, a nivel de quinto año del bachillerato, si es que se llama así en España, estaba estudiando cómo es el estrés en los estudiantes del quinto año al finalizar sus pruebas de periodo académico. Y a mí me pareció interesante ese estudio y yo tomo ese estudio, ese test psicológico, y decido en Maracay, donde yo resido, en el barrio San Vicente, en el colegio Marcelino Champañán, que mañana voy a hacer una actividad, y se lo aplico a los estudiantes del quinto año para ver cómo es el estrés de esos estudiantes en su periodo de pruebas de fin de año. Aparentemente es la misma población, es los mismos elementos, pero nosotros tenemos culturas diferentes, tenemos países diferentes, tenemos regiones geográficas diferentes. La pregunta es, ¿será válido aplicar ese test uno a uno sin alguna modificación? Ya habrá un problema inicial que probablemente algunas preguntas, el lenguaje utilizado en España no es el mismo utilizado en Venezuela. Entonces, si le pongo la pregunta al estilo mejor español, muy probablemente no se ha entendido. Entonces tengo que tropicalizarlo, por llamarlo de una forma. Es una adaptación. O que tomo el concepto general y lo tropicalizo, lo llevo al contexto de mi escuela en Maracay. Cuando se hace, hay que validar que el test psicométrico que tomé originalmente no se alteró, no se modificó y hay todas unas pruebas que hay que aplicar. Si no hay modificación y se obtienen resultados similares, entonces yo puedo utilizar eso como una adaptación. Lo hizo Pedro Pérez en Madrid y lo adaptó Osvaldo Carvajal en San Vicente, Maracay. ¿De acuerdo? De eso se trata la adaptación. La población, ¿a dónde va dirigido? Estudiantes del quinto año, estudiantes entre tales y tales edades, género, si es que aplica, etcétera. Los baremos. Los baremos no es más que la escala de medición que el test psicológico haya definido. Cada test psicológico va a tener unos resultados y esos resultados me van a llevar una escala. Por ejemplo, si estoy midiendo depresión por ser una variable estudiada, me medirá si la depresión es grave, es mediana, es leve o no hay depresión. Por ejemplo, una escala de 4 que acabo de inventar. Entonces, si los resultados se encuentran entre tal rango y tal rango, no hay depresión. Si está entre tal rango y tal rango, hay depresión leve. Si es entre tal rango y tal rango, es moderada. Entre el siguiente rango, más fuerte o es fuerte. ¿De acuerdo? Depende de lo que haya establecido. El baremo entonces nos indica los resultados que tuvimos, cómo lo llevamos a un resultado concreto que nos explica el comportamiento humano obtenido. La forma de aplicación es un test, es un juego, cómo se es un video, qué es, cómo lo aplicamos, cómo hacemos la aplicabilidad de ese test psicométrico o psicológico. Y el tiempo de aplicación. Esa prueba en teoría dura 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, una hora, todo depende. Y si tiene materiales a utilizar como tal. Eso conforma la ficha técnica. Luego tenemos lo que se le conoce como el cuadernillo de aplicación, que no tiene más que lo que se conoce como reactivo. Los reactivos en psicología son las preguntas. ¿Usted cuando se levanta está de buen humor? Eso es un reactivo, eso es una pregunta. ¿Ok? En psicología, repito, los reactivos son preguntas de un constructo determinado.
Y los test psicológicos están conformados por reactivos, por preguntas. Esas reactivos, esas preguntas que tiene nuestro test psicométrico o psicológico, es lo que conforma el cuadernillo de aplicación. Aquí hago una acotación y lo estoy diciendo ahorita. Hay tests que tienen 5 preguntas que particularmente me parecen un poco confiables. Hay tests que pueden medir 10, 15, 20, 30 preguntas, es más aceptable. Hay tests que miden 285 preguntas. Luce largo, pero depende del contexto del test, que es lo que está midiendo. Pero no podemos hacer tantas preguntas tampoco porque nuestros pacientes se cansen y empiezan a fallar, salvo que yo esté buscando eso en la medición que estoy haciendo. Para efectos de trabajo no utilicemos test tan largos, por favor. Utilicemos test máximo de 30 preguntas, pero tampoco de 5, ¿de acuerdo? Entre 15 y 30 es adecuado. Este cuadernillo entonces me indica cuáles son las preguntas. Luego tenemos lo que se conoce como el protocolo de respuesta, que no es más que la hoja de respuesta. Allí usted cuando se levanta se siente buen humor. Entonces, de alguna forma hay una planilla que dice sí o no, a una pregunta cerrada. Y entonces yo marco sí o marco no. Todo depende del test, cómo se desarrolle. Esas preguntas pueden venir también con algunos elementos. Hay dados, hay cartas, hay especies de ayudas visuales, todo depende de lo que se quiera manejar en un momento determinado. Y luego, esas respuestas que yo recojo, las llevo a las pruebas de corrección o al protocolo de corrección, que básicamente, de alguna forma, en función del test psicométrico, y aquí tengo que hablar en forma general porque cada test tiene una forma de medición diferente. No puedo hablar de un caso específico. Entonces, recogen los datos, los puntean de alguna forma y los llevan a una tabla comparativa que se denomina baremo. En esa tabla comparativa, entonces yo veo los resultados. Por ejemplo, aquí yo tengo un test muy conocido en psicología que es el test de Raven. Y particularmente está hablando de una tabla que es el baremo de Montevideo que se aplica nada más a adolescentes y adultos. ¿Qué veo yo aquí? La determinación de percentiles, que es bueno que busquen cómo se determinan los percentiles, y unos resultados de medición. Si mi paciente obtuvo un percentil 99 y su edad cronológica es de 15 a 16 años, el resultado esperado es 50. Y eso tiene una implicación. En función de eso, ese percentil, si él está situado en un rango de 90, él está en un tope que va superior en grado superior. Y eso indica que es superior al término medio de las personas que se le aplica la prueba. Esto es una forma de categorizar lo que mide Raven, la capacidad intelectual. Disculpen un segundo, que aquí terminó de... Ok, listo, disculpen. Entonces, me permite medir lo que es la capacidad intelectual desde un rango deficiente hasta un rango superior, dependiendo de los puntajes que tengamos. Eso es lo que mide un baremo. Esta es una tabla compleja que utiliza percentiles, que utiliza edades cronológicas en rango y que además de eso me lleva un puntaje que me permite determinar un diagnóstico. Hay otras que son muy sencillas, todo depende, repito, del test psicológico que esté estudiando. Dicho esto, eso es lo que conocemos en forma general de un test psicológico. No hay más información. Es una información genérica. Ahora, insisto, el objetivo que yo busco es que ustedes aprendan a manejar un test psicológico cualquiera, el que ustedes deseen. Comentaba off del video que algunos de ustedes empezaron a estudiar psicología por una razón cualquiera. Puede ser porque quiero estudiarlo, porque me llama la atención, porque me gusta, pero muchos, a decir unos cuantos, lo estudian porque tienen a su hijo, tienen a su papá, a sus abuelos, a su hermano, o un familiar muy cercano, o ellos mismos, con un problema y ellos sienten que la psicología los puede ayudar a superar esos problemas. Es válido que dentro de esa necesidad de estudiar, ustedes buscan un test psicológico que aplique al comportamiento que desean ahondar. Y esta es la primera etapa entonces para empezar su investigación. Vamos a desarrollar en esta sumativa número 1 un informe de investigación. Este informe de investigación debe seguir los parámetros del manual de pregrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y lo que yo busco es que incluya
unos elementos que yo solicito, y estos elementos son una serie de preguntas. Usted va a agarrar un archivo Word y va a empezar a responderme estas preguntas. Me coloca lo que aparece en verde son títulos. Entonces usted va a poner tabla comparativa de definición de psicometría y en ese punto me va a responder a través de un mínimo de 6 conceptos de autores reconocidos y muestra su autor junto con los aspectos comunes y aspectos no comunes de los conceptos mostrados. Y después que usted muestra ese concepto de autor 1, autor 2, autor 3, 6 conceptos diferentes, usted va a buscar y va a analizar qué une esos 6 conceptos y qué los hace diferentes. El concepto de Oswald de psicometría es diferente al concepto de Pablo Mármol de psicometría. Pero tendremos algún elemento común porque ambos estamos definiendo psicometría. Entonces, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia en esos conceptos? Eso es a través de su análisis. Hecha esa pregunta, vamos a la segunda. Compare el objeto de la psicología con el de la psicometría. Empiezo a investigar qué es el concepto del objeto de la psicología, cuál es el de la psicometría. Recomiendo busquen 2 o 3 elementos o conceptos diferentes y concluyan. Yo entiendo por objeto de la psicología tal cosa y dentro de la psicología está la psicometría con este objeto. ¿Tienen estos aspectos comunes o no comunes? Muestre una línea de tiempo de la historia de la psicometría de los últimos 50 años. Estamos en el año 2025, es el último año de investigación. Y hay elementos que podemos buscar en las redes y saber qué están haciendo la psicología o la psicometría de este año. Sí, lo pueden conseguir. Deben investigar. Y 10, 12 elementos suficientes. No requiero páginas y páginas de historia, ¿ok? 12 elementos de los últimos 12 años es suficiente. Importancia y aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica. Ah, ¿qué es la psicología clínica? Y entonces, ¿dónde entra la psicología clínica y la psicometría? Analicemos, investiguemos y colocamos su importancia y en qué se aplica. ¿Qué es un test psicológico y cuáles son sus características? Ya lo definí, pero ahorita me buscan otros conceptos y definan sus características. Fundamentación teórica para el diseño y elaboración del test psicológico. ¿Qué es el diseño y elaboración del test psicológico en base teórica? Realice una tabla que muestre la comparación entre lo que es la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta Leiden. Este es un tema extremadamente importante, se lo dejo para investigar. Vean cuál es la diferencia, qué me diferencia un test psicológico en la teoría clásica y en la respuesta Leiden. Es bien importante. Indiquen qué consiste, aplicación y principales autores. Defina los conceptos de dimensión, indicador y ítems reactivos. Señale cuál es la importancia de cada uno de ellos para la psicometría. Investiga los requisitos teóricos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas. Aquí me detengo. Por lo que entendí, todos ustedes tienen una profesión previa. Seguro que para efectos de trabajo de grado han realizado cuadros de operacionalización de variables, pero yo estoy buscando cuadro de operacionalización de variables psicológicas. Tiene elementos comunes, obviamente, pero al área psicológica. Después que usted busque los elementos teóricos que conforman eso, me lo estampa en el trabajo, va a buscar un cuadro de operacionalización de la variable psicológica estrés, en el cual usted va a buscar, va a hacer investigación. Les recomiendo que busquen, por ejemplo, en Google Academic, busquen tesis y busquen un cuadro de variables psicológicas de estrés, muy sencillo. Si usted está de acuerdo con ese cuadro y coincide con la parte del marco teórico que investigó, usted hace copy y pega e indica cuál es el especialista autor, no tiene que desarrollarlo. Algunos estudiantes, a modo propio, entienden la operación, estudian la variable y desarrollan su propio cuadro. Es válido. No va a tener más puntos por ello. Simplemente la satisfacción de que lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, puede desarrollarlo usted o puede hacer lo que les estoy recomendando, una investigación, estudiar la variable y ver que coincida el marco teórico con lo que encontré. Luego, tal vez el elemento más relevante, después que yo he aprendido, y sigan la secuencia de investigación, por favor, para que haya aprendizaje. Hago la pregunta 1, hago la 2, la 3, la 4, la 9, ahora voy por la 10. La 10 es el test psicométrico y dice, determine un test psicométrico, no uno proyectivo, ¿se recuerdan la diferencia? Con aplicación a un adolescente, vamos a buscar un adolescente. Cuando yo le digo que vamos a buscar un adolescente, recomendación número 1, la Organización Mundial de la Salud establece, o Naciones Unidas, mejor dicho,
establece cuál es el rango para un adolescente. Busquen entre qué rango y qué rango es un adolescente, que me diferencia de un rango entre un adulto o entre un adulto mayor, y ahorita hay una nueva categoría de adulto anciano, creo que es que lo llaman, o que es infante, para que estén bien claros en el test que tienen que buscar. El periodo pasado pedí de adultos mayores y resulta ser que hubo un par de trabajos que estuvieron mal realizados porque no se percataron y estudiaron fue adultos. Adultos tiene hasta los 65 años y yo estaba pidiendo de los 65 en adelante, así que cuidado con ello. Busquen el rango de edad de un adolescente para que estén bien claros en lo que van a estudiar. Importante considerar que dispongan de información sobre el desarrollo estadístico de ese test. Deben tener información sobre el test que vayan a estudiar. No agarren un test por agarrarlo en el cual no tengan información. ¿Qué información? Ya lo voy a decir. Basado en el material que hemos visto anteriormente en las láminas, en lo que está en el sistema de la unidad 2. Importante, debe verificar que el test seleccionado cumple con los parámetros sin duda alguna de un test psicométrico. ¿Por qué? También he detectado trabajos que no son test psicométricos, no, simplemente se enamoran de un test y utilizan uno proyectivo, no es un test psicométrico. Describe para el test psicométrico lo seleccionado lo siguiente: la definición del test, su estructura. ¿Qué es la estructura? La ficha técnica de la prueba, que tiene la descripción del constructo estudiado, fundamentación teórica, la fundamentación metodológica, estadística y estandarización de la prueba, el grado de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. Me voy a detener acá. La ficha técnica ya la leímos hace rato, la describí a detalle. La fundamentación teórica, aquí fallan muchos trabajos porque ponen 4 líneas, 5 líneas o un párrafo de lo que es la fundamentación teórica. Si yo agarro el test de Osbar Carvajal de depresión, yo tengo que entender qué entiende Osbar Carvajal por depresión, y esa es la investigación teórica o la fundamentación teórica que deben buscar. Por lo tanto, hay investigación. Tienen que investigar. La fundamentación metodológica, qué método utilicé, y el desarrollo estadístico, que incluye normalmente el grado de validez y confiabilidad. El grado de validez y confiabilidad es un tema que estudiamos en núcleo temático 3 y 4. ¿Ok? Yo les diría que por los momentos hagan las demás preguntas y la clase que viene vamos a hablar de validez y confiabilidad para que puedan entender de qué trata y buscar particularmente este punto en su trabajo. Ya los 9 puntos que lo preceden a este punto 10 los desarrollan con calma en una semana y en una semana vemos esto para que tengan idea de qué trata y qué es lo que deben buscar. ¿Sí? Con ello estoy diciendo lo siguiente y hago la acotación también. Recomendación: no hagan el cuestionario número 2 por hacer, porque no va a haber aprendizaje. Hagan el trabajo 1 y después hacen el trabajo 2 para que puedan aprender. ¿Ok? Si usted me quiere entregar esta misma noche el cuestionario 2, bienvenido sea. Yo le voy a preguntar mañana a las 7 de la mañana y usted no se va a acordar absolutamente nada de lo que presentó, porque se vuelven unos robots y contestan un cuestionario y no hay aprendizaje. Mi recomendación: no lo hagan. Les dije, acepten el reto de estudiar y prepararse. Entonces, sigan el consejo para que tengan el mayor aprendizaje posible. Debe mostrar y explicar las instrucciones específicas de la aplicación, cómo se aplica ese test psicométrico, cómo se corrige y cómo se perfila. Mostrar el cuadernillo de preguntas, selecciona el test con no menos de 15 preguntas y debe mostrar las mismas. No es válido indicar que el test se debe pagar o no está disponible. Hago la acotación. Más de un trabajo, me desarrollo un test, entonces me dice, el test de Oscar Carvajal, cuando llegan a las preguntas, no lo podemos no lo conseguí porque hay que pagarlo. Y me dejan ahí. Me ponen un marco teórico, me ponen una validez, una confiabilidad y no me muestran el test. Está malo. Utilicen test de los cuales tengan información. No vengan con el cuento de que yo no tengo plata para pagar el test. Hay toneladas de test que están abiertos en las redes y hay test toneladas que se pagan. Yo no estoy pidiendo un test pago. ¿De acuerdo? No es la intención. Utilicen de lo que esté disponible. Mostrar y explicar la tabla de baremos, cómo lo mido. Importante, en psicometría 1 no haremos la aplicación del test seleccionado a ningún paciente. Solo se busca que el estudiante se familiarice con un test que contenga todos los elementos estudiados en la unidad. Según lo anterior en su trabajo, no debe mostrar ninguna aplicación a un paciente. En su trabajo no me ponga, se le aplicó a la paciente María y estos fueron los resultados. No.
Estamos hablando de corte teórico del test. Estamos en la parte del corte teórico. La aplicabilidad la dejamos para psicometría 2. Espero que quede bien claro ese punto. Reflexión del aprendizaje. Acá pelan mucho, por favor, vamos a leer esto con calma. La reflexión se escribe en primera persona, en el yo, y describe las experiencias personales que obtuve a lo largo del trabajo. Se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos con la investigación realizada. En la reflexión de aprendizaje, yo digo, yo estudié el test psicométrico de Osvaldo Carvajal sobre depresión. Aprendí lo que era el concepto de depresión, entendí que el concepto tiene algunas variantes que se pueden medir en dimensiones diferentes y que me dejó como aprendizaje, eso es hablar en primera persona. En conclusiones, yo diría, se estudió el test psicométrico de depresión de Osvaldo Carvajal, el cual describe en una forma amplia la depresión y los diferentes niveles a los que está sometido. Son dos lenguajes diferentes. En la reflexión, por favor, como es muy personal, algunos se dedican a darme las gracias porque los orienté, porque los llevé, está bien. Pero que eso sea un mínimo párrafo, si lo desean hacer, yo no lo estoy pidiendo. La reflexión es qué me dejó el trabajo a mí. O sea, en todas esas 11 preguntas o 10 preguntas que yo hice, ¿qué aprendí en cada una de ellas? ¿Qué me añadió al conocimiento? ¿Qué está cambiando esta materia con respecto a la visión que yo tengo de la psicología y en lo que voy a hacer el día de mañana? De eso se trata. Los temas resaltablemente son los títulos que deben aparecer, no se requiere la aplicación, insisto, y estoy seguro que va a venir una pregunta de alguien, profesor, ¿se aplica a un paciente? Ahora, a partir de acá yo les voy a dejar una serie de enlaces que pueden revisar con calma en función de lo que vayan a responder. El primero dice lo siguiente: consideren los siguientes test psicológicos descargables disponibles en este enlace. En caso de duda en la selección de test, puede consultar el foro de duda y en la mensajería privada del aula virtual. Acá yo les coloqué una serie de test psicológicos. Ahí hay de adolescentes, de infantes, de adultos, adultos mayores. ¿Ok? Usted, la idea no es que seleccione un test de allí. ¿Puede seleccionar uno de allí? Sí, pero la idea no es esa. La idea es que ustedes se familiaricen con test psicológicos y empiecen a investigar. Repito, ¿pueden utilizar uno? Sí. Si utilizan uno de los que yo les estoy dando, obviamente, por favor, no van a utilizar el mismo para hacer el trabajo. Tienen que salirse a buscar en las redes información que amplíe muchísimo más lo que yo les estoy dando. ¿De acuerdo? Para que puedan desarrollar su trabajo. Recuerda utilizar las normas UBA para la cita. Aquí están las normas UBA. Hagan lectura de la unidad 2, que es parte del temario que tenemos. Hay un resumen que pueden revisar. Igual de la guía número 3, que es un resumen que pueden utilizar también de la guía completa de psicometría básica disponible en este enlace, o videos que hace la psicometría, tipos de prueba y campos de aplicación, lo pueden ver, o acerca de la historia de la psicometría, que también está disponible, o sobre la operacionalización de variables psicológicas, o temas que están descritos en forma muy fácil en estos videos que les estoy dando, o este material. Aquí, por favor, no se me vayan a confundir. Cuando yo digo, en caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años, pregunta, ¿yo mandé a estudiar a un infante? La respuesta es no. Por lo tanto, no me vengan a preguntar, profesor, pero es que usted dijo que utilizáramos el material de Chilina León para el infante. No, yo les estoy dando esto para el día de mañana. Si tienen que estudiar un paciente infante, tienen un material ahí disponible. En caso de trabajar con pacientes adolescentes o adultos, utilice el material de apoyo de examen mental que está aquí descrito. Ah, yo estoy estudiando a adolescentes, me interesa leer ese material. Visualice el video acerca de pruebas psicológicas. En ningún caso, en el trabajo que me vayan a presentar, presenten links. Me digan, mire, la historia de la psicometría yo la desarrollé en Canva y aquí está el link. No, me toman la imagen de Canva y me la pegan en el trabajo, sí. Pero no acepto el link de trabajo, no corrijo el link de trabajo. Toda información debe estar contenida en el archivo Word solicitado. Leo esto. En cuanto a las referencias bibliográficas, y debe estar todo referenciado en forma de bibliografía. ¿Por qué? Porque si no es plagio, ninguno de esos conceptos son propios. Entonces, si usted tomó el concepto de Chilina, usted tiene que decir de dónde lo tomó.
En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables en la investigación del área de la psicología. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econipedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación o inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Nos permiten dar idea. Son fuentes informativas de recopilación de información, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia para investigación o captura de información. Deben describir las fuentes según las normas APA. Yo les doy el link en el material de las normas APA. Si no coloca normas APA y le va a aparecer la norma APA del 2025, es la primera que aparece en Google, y ahí le dice cómo se referencia. Importante, por favor, referencia. No me hagan copy y pega de referencia porque lo capturo inmediatamente. No me utilicen programas de inteligencia artificial que lo capturo inmediatamente. Estoy experto. No hay un solo estudiante que me haya refutado que no haya utilizado inteligencia artificial. Y los dos casos que me han refutado no han aguantado las preguntas que les hago. ¿Ok? Y hago un paréntesis que lo comenté fuera del micrófono también. Esto es un tema de ética. Si usted quiere copiarse y engañar al profesor y lo logra, lo felicito. Decía anteriormente, Dios quiera que yo no esté en su acto de grado. Si usted lo logró y usted el día de mañana tiene un paciente suicida enfrente y usted lo va a resolver el problema aplicando la inteligencia artificial para salvar esa vida, hágalo. Si le funciona, mientras hace la investigación y el paciente no se lance por la ventana, está todo bien. Si no, tenga la ética de que usted es un salvador de vida o usted puede ser un salvador de vida. Entonces usted tiene que prepararse para esa situación. Usted no puede estar preparándose mediocremente para enfrentar una situación importante. Tenemos que ser los mejores profesionales y es el reto primero que les lanzo. Seamos honestos en el desarrollo de este trabajo. Aquellos vivos que van a buscar trabajo del semestre del periodo pasado es diferente. Les doy la información, es diferente. Siempre los cambios, los maquillos, son diferentes. No es el mismo trabajo. Así que no pierdan buscando el tiempo de trabajo anterior. Los resultados se comunicarán de acuerdo a un documento Word que debe constar en una portada institucional siguiendo las normas UBA, una introducción de una cuartilla página, desarrollo teórico, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje, conclusiones, referencias, letra real. Algo que no acoté. Cuando van a describir test psicométrico, tienen que pegar las preguntas en el trabajo. Si no, no tiene sentido. Yo no voy a leer un test psicológico que no sé cuáles preguntas voy a aplicar o cuál es la tabla. Entonces me pongo, el baremo está dado. Ajá, está ok. ¿Dónde está? No lo especifica, no lo explica, está malo. Las preguntas son 250 y me ponen, a modo de ejemplo, tiene 3 preguntas. Está malo. Me tienen que mostrar las 250 preguntas si se lanzó por ese barranco. ¿De acuerdo? Entonces, repito, busquen entre 15 y 30. Aceptable, 45 es aceptable. Más allá, es perder el tiempo. El trabajo utilizan letra Arial, interlineado 1.5, no me pongan doble espacio entre párrafos que me llenan de hojas en blanco. Los márgenes son superior 4 y los demás son 3, 3, 3, sin espacio entre párrafos. Los criterios de evaluación lo ven en la rúbrica mostrada en el sistema, en los cuales los 6 primeros elementos están descritos en la rúbrica de detalle, deben leerlo. Sigue instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información, desarrollo de estudios psicométricos, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos y terminología aplicada, vale 15 puntos cada uno de ellos para un 90 puntos, y la relevancia del conocimiento psicológico generado con su trabajo vale 10 puntos. La fecha de entrega, desde ayer hasta el 1 de agosto, traten por favor de hacerlo hasta el julio. Ya no le voy a decir el 30 o el 31 de julio. Háganlo en julio porque siempre se les va a ir la luz, siempre les va a fallar la computadora, siempre el internet le va a fallar. Entonces, el problema es que el 1/8 a la medianoche se cierra el sistema y no acepto bajo ninguna excusa trabajo, porque yo tengo que entregar las notas inmediatamente. ¿Ok? Cualquier duda, pregunta, el foro de dudas, la mensajería y los encuentros síncronos que vamos a tener la próxima semana nos van a servir. Gracias, aquí tienen mi Twitter y mi Instagram si quieren seguirme, con todo gusto pueden encontrarme por allí. Y obviamente a través de la mensajería y las preguntas. Eh, les hago un comentario al finalizar esta primera parte teórica, vamos a hacer un marco de preguntas y respuestas y luego les voy a dejar un reto personal no evaluado
pero que creo que les puede dar un aprendizaje muy importante y una primera base para el futuro como psicólogos. Eh, Son dos preguntas muy sencillas y muy complejas en su interpretación, entonces necesito que tomen ese reto. Mi recomendación para la realización de trabajo, si usted agarra cada una de esas preguntas, son 11, y la hacen en 2 días cada una, en 22 días tienen su trabajo. Sí, hay preguntas que se hacen en un día. Hay dos preguntas que se pueden hacer un día también. Pero si usted lo deja para última hora, no le va a dar chance al trabajo. Se los digo, no le va a dar chance. Aquellos que lo dejan para la última semana, no les va a dar chance. Entonces, prográmese, por favor. Eh, entonces, les repito, van a tener todo el apoyo mío. Hagan las preguntas, con todo gusto estoy aquí para ayudarles. Les deseo lo mejor y sobre todo los espero con el reto la próxima semana. Hasta la próxima. Dudas, por favor. Adelante, pueden utilizar el micrófono o lo hacen por el chat aquellos que no tengan micrófono, por favor. Johnny, ¿vas a preguntar? Adelante. No, no, profesor, hasta ahora, gracias a Dios, no hay duda y bueno, la idea es ponerle corazón a esto que para eso nos inscribimos en la universidad. Suena feo lo que voy a decir, Johnny, pero ustedes pagaron para eso. Entonces, Así vamos a es, así es. aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. ¿Alguna Una pregunta? pregunta. Dígame. En la parte de fundamentación teórica, Ujú. tú pides que uno analice qué entendió el autor por, por lo escogido, ¿no? Por el tema escogido, que en este caso está pidiendo adolescencia. Esta fundamentación teórica, aquí hay una especie, cuando hablamos de qué entiende el autor, hablamos de una hermenéutica. En el caso, porque mi pregunta inicial era si uno lo escogía o si uno podía, uno que estaba hecho o si uno podía hacerlo. En este caso, si escojo hacerlo o tú me recomiendas que no escoja hacerlo, sino que escojo uno hecho. ¿Qué me recomiendas tú en tu experiencia? Porque a nosotros no nos han enseñado a leer test psicológico. Esto lo vamos a aprender aquí en menos de un mes. Nos vamos a encontrar con un test psicológico. Entonces, ¿qué en tu experiencia, qué me recomiendas? ¿Construyo el test? No lo construyo porque ahí son muchas cosas. Te repito, primera vez que nos encontramos con un test psicológico, en ese caso escogemos algo que ya esté hecho o tú, no sé, tú eres el que tienes la experiencia en este caso y por eso te pregunto, ¿qué ves tú que podría ser no más fácil? Porque aquí no hay más fácil, escoja uno, coja el otro, aquí hay que trabajar e investigar. Pero ¿qué le ves tú que pudiéramos nosotros sacar mejor provecho? ¿Crear uno o Ok, escoger ya uno? perfecto, entendido. Mira, si analizas el video en su momento, dije bien claro, en psicometría 1 vamos a buscar lo hecho. No vamos a generar. Psicometría 2 podemos hacer test psicológico y vamos a ver los elementos para hacerlo. Y en Ok, psicología 2 vamos a buscar la aplicabilidad. ¿Ok? Aquí en psicometría ok, 1 repito, el objetivo es que aprendamos. Obviamente no tenemos el tiempo, tú lo has dicho muy bien, aquí no tenemos espacio para estudiar 4 o 5 test psicológicos. A duras penas vamos a estudiar uno. Pero el que agarremos lo vamos a estudiar y vamos a aprender cómo estudiarlo. Y el día de mañana me cae un segundo test, voy a tener la herramienta para poder estudiarlo. De eso se trata, ¿ok? Entonces, no, olvídate de desarrollarlo. Es ok, buscar algo desarrollado, pero hago la acotación y disculpa. Necesito que se enfoquen a buscar en varias fuentes, no se conformen con una, por favor. Olvidemos la mediocridad y me disculpan la palabra si suena muy duro. Seamos éticos. Si vamos a estudiar un tema, buscamos 5 fuentes y empezamos a ver entonces esto, ¿sí? Leo, leí, concluyo, ¿sí? Aprendamos. Estamos en psicología. Aquí nadie tiene la verdad. Yo no la tengo, ¿ok? Entonces,
El otro Agradecida. tampoco lo va a tener. Entonces, tenemos que aprender y a formarnos nuestro propio juicio. Y para ello tenemos que leer. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si es no, Bueno, mi duda acerca del test psicométrico, que era la adaptabilidad tanto a la población, a la cultura, al lugar donde se encuentre, ya me la respondió. ok. Lo que sí quisiera constatar es que se escuchaba un poco tortuoso cuando dijo acerca de la línea de tiempo de los últimos 50 años la psicometría, que solo colocáramos dos elementos, o sea, los últimos 12 años. No, 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 no. Si pedí la Por línea eso ahí no psicológica de los escuché. últimos 50 años, no te puedo decir que me pongan los últimos 12. No, los O últimos sea, 50. hacer un resumen de esos 50 años. Sí, lo que dije que mínimo utilizaran 12 elementos era más que suficiente. No tienen que hacer 100 páginas de eso, ¿ok? Eh, Ok, utilicen en los 50 años los 12 ok, principales ok, ya. elementos, pero lo que sí hice la acotación, en realidad, disculpa, era que los 50 años terminen en el 2025, ¿ok? No terminen en el 2020, porque a veces pido las cosas y me lo Ok, terminan en el perfecto. 2018, ¿cómo se llama? Sí, 18, entonces no investigan más allá, pero ya voy. Hay toda una cantidad de años y una cantidad de desarrollos que se están moviendo ahorita en vivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok, Ok, perfecto. perfecto, ya comprendí, muchas gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no es así, y como yo observo la cara de Johnny, Johnny tiene hambre, se ve que no hace nada. Vamos a, disculpa Johnny, yo siempre me meto con alguien, y como los poquitos que veo en cámara eres tú, cállate tú. Vamos a, espero que no te ofenda. Vamos a lanzar el reto, ¿ok? Vamos a lanzar el reto. Para este reto yo necesito por favor que cada uno de ustedes agarre papel y lápiz. Si no lo tienen, les doy chancecito que lo agarren. Papel y lápiz, tienen que anotar. Si lo anotan en la computadora, perfecto. Les doy un minutico para que busquen papel y lápiz. Alejandra, ¿de dónde eres? ¿Que te conectaste ahora? O la persona que está conectada bajo Alejandra Cornieles. Cornieles. Upata. ¿Y de qué profesión tienes, Alejandra? Tengo años, sí, que no voy a Upata. Administración. Eh, Jennifer, creo que no te había preguntado anteriormente, ¿de dónde eres y de dónde te conectas? Buenas noches. Si es Jennifer Ochoa, sí, contador público, Barcelona, estaba en Suárez. Ok, de Barcelona. Sí, sí va a quedar grabada. Estoy tratando de dejarla grabada hoy mismo porque mañana me es imposible. Entonces, ¿cómo no? Queda grabada. Ok. Listo, ya les di el minuto. Primera pregunta. La primera pregunta no me pueden repreguntar. La primera pregunta la voy a repetir 3 veces con calma. Ustedes la anotan, ¿de acuerdo? Y no hay repreguntas. Por favor, ya vi que tienen un grupo de WhatsApp. Prohibido terminantemente comentar la tarea. En la pregunta 1, en la pregunta 2. No comenten la tarea. La tarea es de interpretación personal porque el reto es personal. ¿Sí? Que quede bien claro. No es que yo voy a llamar a Johnny, Johnny, ¿qué entendiste tú por esta broma? No. ¿De acuerdo? Entonces, es un reto personal. Voy. Primera pregunta. Repito, Alejandra, disculpa, no es un grupo WhatsApp mío, es un grupo que tienen los compañeros. Si colocas tu número, te pueden incorporar. Mándalo por acá y creo que, ¿quién fue que le hizo el favor? Argelia, creo que te puede hacer el favor de incorporarte. ¿Ok? Pero no es un grupo mío, yo no estoy dentro del grupo. De nada. Ok, Argelia, por favor, si la incorporas, te agradezco. Vamos entonces. Primera pregunta. Construya
su hombre o mujer ideal. Repito, construya su hombre o mujer ideal. Tercera vez lo repito, construya su hombre o mujer ideal. Esa pregunta me la van a presentar el jueves, Dios mediante. Repito, de esta pregunta no hay preguntas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es un poquito más abierta. Voy a echar un cuento y ustedes van anotando, ¿de acuerdo? No es textual como lo anterior. Yo lo primero que necesito para la segunda pregunta es que busquen un plato de los que utilizamos en la cocina, un plato. Buscan un plato y van a buscar un espacio en su casa donde estén aislados, donde no haya un perro, donde no haya un gato, donde haya un niño, donde haya una pareja que me fastidie, donde nadie me llame por teléfono, un espacio de tiempo en el cual yo me siente en una mesa con un lápiz, un papel y mi plato. Hay un celular para tomar una foto a ese plato. Lápiz, papel, le tomo una foto al plato y el plato. Y vamos a hacer lo siguiente. Vayan anotando, porque repito, aquí les voy dando la instrucción, no es textual como la anterior. Después que yo consigo mi plato y que estoy aislado en un salón, etcétera, me siento en mi silla, tengo mi plato enfrente, tengo mi lápiz y mi papel, yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer inspiración profunda, como lo hacemos en psicología. ¿Quién me explica cómo es una respiración profunda en psicología, por favor? De 4 segundos. Ajá, eso es una. Otra. 3, 2, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 2. Dime, Susana. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Disculpa, no te escuché bien. Ajá, dime. Inhala por la nariz profundo, como dice el compañero, retiene unos 4 segundos y después exhala. Perfecto, gracias. Gracias. Inspiro. ¿Ok? Por la nariz. Fuerte. Y lo importante, la respiración profunda, el elemento más importante de la respiración profunda para lograr relajamiento o relajación es que llenemos los pulmones, pero además los pulmones llenamos el estómago. Voy a llenar pulmones y estómago. Respiro completo. Sostengo unos segundos y expulso. Si yo inspiro en una cuenta de 1, 2, expulso en 3 y 4. O sea, empleo el doble del tiempo de la expulsión. La expulsión es más pausada. Inspiro rápido, retengo. Puedo botar por la boca, puedo botar más lento. ¿De acuerdo? Ahí hay un micrófono que se coló por allí, no sé. ¿De acuerdo? Inspiro y expiro. Lo hacen tantas veces como necesiten para quitarse, para relajarse. Con 3, 4 normalmente es usual, es suficiente, perdón, pero si necesitan más, lo hacen. La idea es que se relajen. Tienen los ojos cerrados, hicieron la inspiración, inspiraron, expiraron. Otra vez, otra vez. Cuando siento que es suficiente, abro los ojos, veo el plato, agarro el lápiz y anoto todas las características de ese plato que veo. Todo. Cha, 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 cha. Eso es lo que van a hacer. Repito. Selecciono un plato de mi casa y no, ojo, no es un plato lleno de comida, es un plato vacío. Lo que necesito es el plato. Busco lápiz y papel. Me siento en un ambiente aislado, en que no me llame el perro, el gato, el ratón. Que no haya música.
cierro los ojos, inspiro, expiro. Cuando me sienta relajado, abro los ojos inmediatamente, agarro el lápiz y empiezo a escribir y a describir todo ese plato. Le tomo una foto al plato y eso es lo que me voy a presentar en la clase que viene. ¿Se entendió, por favor? Sí. Sí, se entendió. Ok. ¿Complicada? Una parte que se me perdió la conexión. ¿Se entendió, por favor? Entonces, nada complicado, nada difícil. Medio loca la tarea, pero señores, ¿cómo le vamos a sacar provecho a esa tarea? ¿Ok? Entonces, es una tarea libre, repito, no busquen consultarla, no busquen discutirla hasta que la hayan presentado, para que tengan un mayor aprendizaje. Esta no es una tarea que viene con puntuación, simplemente la vamos a analizar. ¿De acuerdo? Ese es el reto que les dejo. El reto les dejo entonces es vernos en la próxima clase. El reto que les dejo es hacer este reto, valga la redundancia. El reto principal es que les dejo es vamos a aprender. Yo necesito aprender de ustedes y ustedes necesitan aprender de mí. Pero para ello vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a ser mejores profesionales. Ya bastante mediocridad hay en Venezuela para que nosotros nos unamos a ese grupo. ¿Sí? Y repito, nosotros si estamos estudiando psicología es que mañana vamos a ayudar a alguien. Entonces, vamos a prepararnos para ayudar a alguien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Señores, me extendí bastante. Les repito, yo no soy de hacer clases de 30 minutos, ni de 40 minutos, ni de 15 minutos como algunos profesores de ustedes hacen. Prepárense para la clase que viene 2 horas seguro. ¿Sí? En la cual vamos a ver la parte teórica que es bastante larga de la próxima clase. Voy a arrancar inmediatamente porque es bastante larga, pero después vamos a sacarle el jugo a la tostada con las preguntas que ustedes tengan a bien hacer de la sumativa 1 o de la sumativa 2 o de este reto que les estoy dejando. ¿Sí? Se prepara un sándwich y se lo pueden ir comiendo mientras vamos viendo la clase, no hay problema, para que Johnny no se me vaya a desmayar, porque Johnny, la cara que tiene, pobrecito. ¿De acuerdo? Mucho trabajo, gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente, así es. Hay que dar gracias a Dios por ello. Listo. Si no tenemos más, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el jueves que viene con el favor de Dios.